En este vídeo quiero dar mi punto de vista, tal como he visto yo al Barça, o sea, realmente al Barça y a otros muchos equipos, pero fundamentalmente al Barça me voy a referir, en estos 28 años, de cómo se han hecho las cosas tanto antes de empezar a ser un gran equipo, como el final de ese ciclo, ¿no? O sea, el inicio de un ciclo y el final de ese ciclo. Por ejemplo, en la época de Johan Cruyff, que fue donde yo empecé a ver fútbol después del Mundial Italia 90. Yo cogí ya al Barça ganando, pero pues digamos que luego a través de material que cualquiera puede buscar por la red, pues pude ver todo tipo de información, vídeos, etcétera. Las dos primeras temporadas de Johan Cruyff, como muchos sabréis, la 87-88 y 88-89, gana una copa, gana una recopa, pero el rendimiento del equipo no es bueno. No satisface los objetivos que se buscaban. El Real Madrid en aquel momento era el Real Madrid de la quinta de Butragueño, Michel y compañía, ganó 5 ligas consecutivas. Y el Barça, pues al no ganar la liga, se entendía aquello como un fracaso. Pero aún así, Johan Cruyff en esas 2 temporadas, gracias a la conquista de esos títulos, la recopa en aquel momento, recordemos que era un título al que iban los campeones de copa de cada país, pues tenía un peso importante. Y ganando la recopa y la copa consiguió crédito, consiguió que Núñez le permitiera seguir una tercera temporada. Esas 2 primeras temporadas sirvieron a Cruyff para montar una estructura futbolística en cuanto a perfeccionar la plantilla, es decir, llegas, coges una plantilla que no es tuya y vas viendo qué jugadores te sirven, qué jugadores no te sirven, al mismo tiempo vas haciendo que aquellos jugadores que te sirvan pues entiendan tu idea y perfeccionen tu idea. Vas montando la base, la estructura. También el Barça, por supuesto, estaba ya trabajando en una estructura de fútbol base, de cantera, que en parte siempre existió, pero que Cruyff pues llevó más allá y que permitió que luego los resultados fueran todavía mejores. Esas 2 primeras temporadas permitieron que el Barça se estructurara y posteriormente fueron llegando los fichajes importantes que provocaron un salto de calidad, ya con un equipo que sabía perfectamente a lo que jugaba y al que llegaron pues piezas concretas de mucha calidad que dieron un salto de calidad, haciendo que el nivel competitivo fuera fantástico. Todos iban a una. Esto es lo que más voy a querer destacar en el vídeo, es esto. Todos iban a una, todos respetaban al entrenador. Esto lo he ido comentando muchas veces, quiero dejarlo claro. En ese inicio, en el inicio ganador, todos iban a una, todos respetaban al entrenador, todos hacían aquello que quería el entrenador, porque era el inicio. No había un ambiente viciado. Cuando se termina el ciclo de Cruyff, que es sobre todo con la derrota 4-0 contra el Milan en Atenas, temporada 93-94, en la final de la Champions, ya había problemas con Laudrup. Con Laudrup había problemas desde mucho tiempo antes, también ciertos problemas con Stoichkov, que en aquel momento pues los 4 extranjeros eran, recordemos que no había ley Bosman, los 4 jugadores extracomunitarios, pues eran los jugadores que tenían el mayor poder, ¿no? Los más importantes dentro del grupo, y Cruyff tenía problemas con ellos. Empezaba a tener problemas para controlar sus salarios, para controlar que no se le fueran las cosas de las manos, y entonces, pues para dar ejemplo, Laudrup fuera. Ahí, como ya comenté en otras ocasiones, se cometen errores, como por ejemplo escatimar y no fichar a Rui Costa, que era el futbolista que el Barça debería haber fichado, y fichar, por ejemplo, a Jika Hagi, que era un gran jugador, pero que no encajaba tan bien como Rui Costa, que sí hubiera sido, desde luego, un reemplazo idéntico o de una calidad suficientemente buena como para darnos el nivel que tenía Laudrup, ¿no? También tuvimos problemas con Romario, que eso ya era una cuestión individual del jugador, después de haber ganado el Mundial. Y digamos que lo que destrozó todo fue la actitud ególatra y poco profesional de los jugadores. Ególatra en cuanto a que se creían, pues eso, ¿no? Nosotros somos lo más, gracias a nosotros es que ganamos, no gracias a Cruyff. Siempre es esto, siempre empieza todo por esto. No es gracias al entrenador, es gracias a nosotros. Voy a hacer un pequeño inciso y voy a ir a un ejemplo más reciente, como es el del Leicester y Ranieri, con un estilo de fútbol completamente diferente al nuestro. Hace Ranieri una temporada increíble, les lleva al éxito. ¿Y qué pasa? Que en la segunda temporada hacen el ridículo de una manera espantosa
Y da la sensación de que le están haciendo la cama, es decir, echan a Ranieri, acto seguido de echar a Ranieri, el equipo empieza a ganar. ¿Qué pasa? Que da la sensación de que a los jugadores no les hizo ninguna gracia que todos los méritos de la victoria en la Premier se los llevara Ranieri. Esta es la sensación. Es decir, el ego. ¿Queremos demostrar que nosotros hemos sido realmente los que tal? Pues sí, ya se ve. Ya se ve como sin Ranieri han conseguido grandísimos títulos de Premier, Champions y de todo, ¿no? En fin, muy triste. Vuelvo con lo de Cruyff. Aunque casi ya voy a saltar a la época de Rijkaard para no hacerme muy largo, para no hacer muy largo el vídeo. Y en la época de Rijkaard es idéntico. O sea, podría hablar de la de Van Gaal, pero de Van Gaal no es una época suficientemente larga ni tampoco empieza desde cero, ya que recoge parte de lo de Cruyff y está un poco contaminada. No es un ejemplo tan válido y tan adecuado como los otros. El de Rijkaard. En el caso de Rijkaard llega un poco como en la época de Cruyff, porque está todo tan destrozado que tiene que volver a montar la estructura. Con la diferencia de que ya teníamos una referencia y ya teníamos a Cruyff detrás. Es decir, Cruyff estaba asesorando a Laporta, estaba sin un cargo público, por decirlo de alguna manera, pero sí que estaba ya pues, en contacto con Txiki, en contacto con Rijkaard, en contacto con Laporta, para, si tenían cualquier tipo de duda, problema, etcétera, digamos que contar con su opinión. El Barça tenía una ventaja respecto a la época de Cruyff. Cruyff tardó 2 años en conseguir grandes resultados. Rijkaard tardó media temporada. Media temporada. Recordemos que el Barça Rijkaard inició de pena, horrorosamente mal, lo cual, por cierto, demuestra que no fue Ronaldinho, como se pretende siempre vender y siempre se continuará vendiendo. Ronaldinho, la sonrisa que cambió, sí, es un titular muy mediático, es muy romántico, es todo lo que queráis, pero también es falso. Es absolutamente falso que el Barça cambiara por Ronaldinho. Por supuesto que era el mejor del mundo, por supuesto que nos ayudó enormemente. Sí, claro, como todas las estrellas de todos los equipos que consiguen ganar títulos, siempre. En el Barça de Messi estuvo Messi, en el Barça de Ronaldinho, en el Barça de Stoichkov, Laudrup y compañía. Siempre hay estrellas en los equipos que ganan, siempre. Pero en fin, me centro. Como digo, esa primera mitad de la temporada el Barça estaba en mitad de tabla, recibiendo un 5-1 contra el Málaga humillante en la Rosaleda. A punto de la destitución Rijkaard en el mes de finales de enero, principios de febrero, pero se instaura el 4-3-3 con la llegada de Davids, etcétera, etcétera. El equipo empieza a encajar las piezas, funciona bien y vuelve a su filosofía encontrando el equilibrio. Todos van a una, todos trabajan con compromiso, solidaridad, buen ambiente en el grupo, respetando al entrenador, mucha motivación, equipo joven que quiere ganar cosas importantes. Se reúnen una serie de características tácticas, psicológicas, profesionales que son fundamentales para un ciclo de éxito. Lo mismo que en la era de Cruyff. Bien, se gana la Champions, se alcanzan esos objetivos, Ronaldinho su Balón de Oro, el Barça la Champions tan deseada, las ligas, 2 ligas consecutivas, un 0-3 fantástico en el Bernabéu, que fue mediáticamente muy reconocido con una exhibición de Ronaldinho. Y por supuesto, una vez se alcanzan los objetivos, pues empiezan los problemas. Temporada 2006-2007, problemas entre Eto'o, Ronaldinho, Rijkaard y compañía. Temporada 2007-2008 y ya la anterior, pues bueno, Ronaldinho, que ya era una sombra del Ronaldinho que veíamos antes, Deco, que también estaba en una línea descendente en su rendimiento, Edmilson, Belletti, en fin. Los jugadores envejecidos, jugadores que ya no tenían la misma motivación, jugadores que no tenían el mismo compromiso con el equipo y el club. Rijkaard, que aún por encima pues fue un entrenador de mano blanda, que le funcionó al principio cuando había motivación, pero cuando dejó de existir esa motivación, pues aquello fue un cachondeo. Y por supuesto, entre la falta de profesionalidad y el ego, se vuelve a destruir otro proyecto ganador. Saltamos ahora a Guardiola. Guardiola es el que recoge ese equipo y ¿qué es lo primero que hace? Todos los amigos del ego y la falta de profesionalidad se van fuera de aquí, a excepción de Eto'o, que no pudo sacarlo. Deja claro eso. Aquí quiero un grupo sano y motivado, que sepa lo que jugamos. La gran ventaja de Guardiola respecto a Cruyff y a Rijkaard es que ya toda la estructura estaba montada, solo había que limpiar bien el vestuario y traer unos cuantos jugadores que estuvieran acorde a lo que necesitábamos. Llegó Alves, que fue un fichaje importantísimo, Keita también. En fin, el Barça con lo que tenía y esos fichajes consiguió dar un salto de rendimiento, por supuesto Busquets, que lo sacó Guardiola de abajo. Y son 4 años absolutamente de leyenda. Guardiola consigue que los jugadores le hagan caso. Era un grupo joven, motivadísimo, aparte con muchos canteranos, los cuales
pues estaban entrenados, digamos que como personas, para actuar de esa manera tan profesional respetando al entrenador. Y vuelvo al ejemplo que siempre suelo poner de Ibrahimovic, diciendo aquello, ¿no? Que cuando llega al Barça en la temporada 2009-2010, él se encuentra con una serie de jugadores que parecen niños de patio de colegio diciéndole amén a todo al entrenador. Lo cual es la demostración clarísima de que los jugadores en aquel momento pues eran futbolistas que hacían caso totalmente al entrenador. Se va Guardiola en la temporada 2011-2012, él dice que por cansancio, cosa que es difícil de creer teniendo en cuenta pues la pasión que le mete Guardiola a este deporte. En el Manchester City ha firmado un contrato más largo que en el Barça, que el Barça es su casa, Cataluña, es catalán, es absolutamente la manifestación, el ejemplo de que Guardiola en las ruedas de prensa pues dice lo políticamente correcto, lo que cree que tiene que decir, y la sinceridad se la deja pues para sí mismo, ¿no? O sea, de sinceridad poquita en las ruedas de prensa. No sabemos a ciencia cierta lo que pasó, pero yo soy partidario de que la directiva, al ser alguien cruifista y laportista, porque venía de esa directiva, pues ya tenía problemas con él. De hecho, los generó, echándole a Chigrinsky contra su voluntad, haciendo determinadas cuestiones que, digamos, hicieron ver que Guardiola no tenía poder allí, a pesar de todo lo que había hecho por el Barça. Y luego, al mismo tiempo, pues jugadores que seguramente él ya vio que estaban viciados. No voy a dar nombres, pero podéis intuirlos. Y pues él pensó, no soy capaz de reconducir esta situación si la directiva no me apoya en una renovación y estos jugadores están viciados. Si yo me quedo aquí va a ser un error porque van a hacer conmigo lo que quieran. Entonces se fue. Como Guardiola se fue, los jugadores ya quedan pues expuestos, ¿no? Quedan expuestos porque la gente dice, vaya, que Guardiola se haya ido con estos jugadores y tal. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Empezaron a existir esos rumores, ¿no? De que en la plantilla había mucho vicio, tal, y entonces los jugadores quedaron expuestos. Lo cual llevó a que siguieran motivados, a que siguieran trabajando bien, y han trabajado bien, con cierta irregularidad estos años, como la temporada del Tata Martino, la última de Luis Enrique, y no podemos tampoco quejarnos, desde luego, porque han ganado muchos títulos, el triplete, desde luego, de Luis Enrique tiene un poder enorme. Doblete con Valverde la pasada temporada, doblete con Luis Enrique, o sea, han hecho cosas muy importantes. La liga del fallecido Tito Vilanova, han hecho cosas muy importantes, pero evidentemente tenemos esos patrones ahí, es decir, tenemos el patrón de Cruyff, tenemos el de Rijkaard, bueno, el ejemplo de Ranieri, que es más que evidente, y tantísimos otros, ¿eh? O sea, esto pasa siempre así, o sea, se inicia el ciclo con ganas de ganar, con profesionalidad, haciéndole caso a todos al entrenador, y llega un momento que cuando empiezan a ganar, pues los jugadores se creen ya los dueños y los amos de absolutamente todo, y entonces es donde existe el problema. Es donde existe el problema, siempre es el fin. El fin es ahí. Cuando todo está contaminado, es ahí. Y este vídeo lo hago para dejar claro los ejemplos de qué ha sucedido, es decir, que esto no es nuevo. Cuando digo lo del club de amigos, el club de amigos no es una cuestión de esto de, sí, Lieberman dice que hay tal, que no tiene nada que ver, que los clubes de amigos existen en todos los clubes, en todos. Especialmente cuando se gana, cuando empiezan a ganar, existen. Y el Barça viene en una época ganadora, relativamente ganadora, con futbolistas que han ganado muchísimo, sobre todo esos Messi, Piqué, Busquets, etc. Y obviamente, pues da la sensación, como veo comentando, de que estamos en ese camino. En ese camino. Ahora bien, aquí el punto es que alguien me dirá, pero ya estamos otra vez, que tóxicos siempre, otra vez con lo mismo, tal. Yo con esto lo que quiero decir y advertir sobre todo es que, por favor, si el Barça pierde esta temporada, si no gana nada, que quede claro que es por esto. Que es por los jugadores. O sea, que es por los vicios y es por el ego. No es por el modelo, ni siquiera es por el entrenador, porque Ernesto Valverde me molestan un montón de las cosas y decisiones que está tomando, pero en parte lo que dije el otro día, ¿no? En el vídeo empatizando un poco con Valverde, en parte lo puedo comprender. Puedo llegar a comprenderlo porque no es una situación nada fácil. Pero es sobre todo por los jugadores. Porque el Barça parece que juega a lo que jugaba antes, pero esto ya nada tiene que ver con el Barça de antes. Nada. En el Barça de antes no encontrarías a jugadores como Piqué y Luis Suárez hablando de un compañero como Dembélé. En el Barça de antes no encontrarías a un Piqué diciéndole a un seleccionador
que debe rectificar y llevar a tal o a cual. En el Barça de antes vamos, o sea, sería inimaginable ver a un jugador diciéndole a Ernesto Valverde, pues lo que vimos el otro día, no, me voy al ataque, que me cubra Rakitic ahí la posición. Haciendo lo que le da la gana. O sea, son detalles inequívocos. Todo esto son detalles inequívocos de ambiente viciado. Y ojalá me cierren la boca, ojalá, y ganen títulos. Ojalá que sí. Porque como barcelonista ya he visto tirar años, la 2006-2007, o sea, temporadas que eran sencillas de ganar títulos, y dices, Dios mío, otra temporada tirada a la basura porque sí. Pero el problema ya no es que pierdas, el problema es que cuando pierdes todo el mundo empieza a criticar de manera tóxica, y sí que hay toxicidad. Porque empiezan ya las críticas a quemarlo todo, basta de este modelo, tal. Mentira, por favor. Sobre todo, que quede claro que esto ya no es el modelo del Barça y que si se pierde es precisamente por no seguir el orden, el libreto, el dogma de nuestro modelo deportivo. O sea, que quede clarísimo. Es única y exclusivamente por un vestuario viciado, cargado de unos egos escandalosos y también de una dirección deportiva, por cierto, que si bien podemos decir que ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista de que hay una buena plantilla y no se ha gastado demasiado dinero, pues al mismo tiempo no se está respetando el estilo de fichajes en cuanto a apoyar la cantera y el estilo de fichajes, el estilo de gestión que se debería hacer, contando mucho más con la palabra del entrenador, con la voz del entrenador, etc. Pero sobre todo, para mí, la plantilla, los jugadores son los que tienen la culpa. Llegado el caso que se pierda, ¿qué hay que hacer? Sin ningún tipo de duda, fuera todos. Esos jugadores que estén viciándolo, que Valverde lo diga a la dirección deportiva si es posible, y fuera, por favor, del Barça, sea quien sea. Sea quien sea. Porque lo que no se puede permitir el Barça es destruir su modelo por culpa del capricho de unos cuantos jugadores. Todos estos vídeos los estoy haciendo aprovechando este parón de selecciones y también siendo consciente de que vienen partidos complicados. No quiero que se me llame después ventajista de que, claro, con la derrota... No, lo quiero decir ahora, con el Barça líder. Ya lo dije el otro día tras ganar en Vallecas, aprovechando que se ganó. Porque soy de la opinión de que cuando se gana es cuando hay que criticar. Sobre todo, cuando hay que ser tóxico o negativo, es cuando se gana. Porque las cosas, pues oye, tienes un respaldo de la victoria. A diferencia de cuando pierdes, que todo es un desastre. Y sobre todo, lo que pretendo con esto es, no sé, llamar a la atención. A la atención y decir, cuidado. Cuidado con lo que está pasando aquí, porque ya me conozco la canción luego. La culpa del modelo que nos han pillado el truco, la culpa de Valverde tal, la culpa de Dembélé y de Semedo. Y quedan los mismos, y fichar cracks por fichar para vender humo e ilusión. Y este es el camino a la perdición. El camino a la perdición. Nada más, lo dejo aquí y por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.